buenas noches, estamos muy contentos de encontrarnos otra semana en este espacio legislativo y en esta ocasión vamos a darle un pequeño giro a la temática y es que vamos a abordar pues los diversos allanamientos y acontecimientos que se han dado en torno a una red prácticamente de corrupción que ha detectado la Fiscalía, donde empresarios, funcionarios públicos estaban fabricando pruebas contra ciertos involucrados y favoreciendo a través de la misma institución pública a ciertos sectores. En este caso, pues se ha obtenido la captura del empresario Enrique Raiz, de su sobrino, de un juez y la última, el ex fiscal general de la República, Luis Martínez. Para eso y para conversar un poco, tanto a nivel legal como a nivel de percepción coyuntural, contamos con la presencia de Berta de León, abogada, y también de Natalia Santos, directora ejecutiva de Creo. Bienvenidas. Gracias, buenas noches. Bueno, a nivel legal, ¿cómo podemos analizar los diversos operativos que la Fiscalía ha girado en torno a estos casos? Y es que no solo vemos a un Enrique Raiz, vemos a la figura del ex fiscal general de la República, pero también tenemos paralelamente un proceso contra un expresidente, como lo es Mauricio Funes. Sí, yo realmente veo muy positivas las últimas acciones del fiscal general, ¿verdad? Sobre todo porque no estamos acostumbrados a este tipo de procedimientos. Generalmente quienes se ven allanados, digamos, usualmente son gente de escasos recursos, pandilleros, otro tipo de delitos, pero nunca habíamos visto, digamos, un choque frontal contra la corrupción, ¿verdad? Como en estos casos, tanto del expresidente Funes como el caso del exfiscal general, que a mí me parece sumamente escandaloso todo lo que está pasando y verdaderamente revela indicios de cómo son en las mismas instituciones donde se da el verdadero crimen organizado, porque esto es justamente crimen organizado. Desde el análisis de Creo, ¿cómo puede visualizarse la figura que está teniendo ahora la Fiscalía General de la República y cómo se está destapando estas irregularidades que probablemente no solo se dan en la misma Fiscalía, sino que se también en otras instituciones públicas? ¿Cómo lo analizan ustedes como Creo? Nosotros consideramos que definitivamente es positivo que las instituciones estén funcionando para los ciudadanos. Debemos de apostarle justamente a eso, a la despartidización de las instituciones públicas, que sean verdaderamente entes que puedan servir y que cumplan con las funciones legales. Y definitivamente es un gran avance, creemos que es positivo, sin embargo, con prudencia estamos esperando pues los resultados finales y que realmente la institucionalidad funcione. ¿Consideran ustedes que esto podría ser una moneda de cambio, por ejemplo, tras otros procesos que se siguen también contra otros funcionarios de gobierno? Por ejemplo, una moneda de cambio en el sentido de entregamos al fiscal general de la República, ex fiscal, y no toquemos a Munguía Payés, por ejemplo. ¿Cómo lo analizas tú, Berta? Mire, realmente creo que el tema del ex fiscal general de la República es algo que tenía que ocurrir. Yo no lo veo tanto como moneda de cambio, ¿verdad? Yo he estado muy de cerca en procesos penales donde ha habido omisión de la investigación del ex fiscal y era escandaloso y no pasó nada, no tuvo ninguna consecuencia, a pesar que está establecido en el Código Penal que si el fiscal general no investiga un caso, incurre, ¿verdad?, en este delito. Estoy hablando concretamente del caso del expresidente Flores, sí, donde la Fiscalía General de la República no realizó ni una sola diligencia de investigación, todo lo contrario. Hubo obstaculización a la investigación, hubo retiro de evidencia y contó con el apoyo de, por ejemplo, del juez primero de instrucción, ¿verdad? El juez Levi Citalmir Orellana. Entonces, yo no lo veo, no lo analizo, digamos, como moneda de cambio. Creo yo que ya había rebasado los límites de lo permitido, pues. Sí. Y el escándalo con que manejó la Fiscalía, creo yo que fue lo que llevó al fiscal actual a procesarlo. Solo esperamos, creo yo, toda la ciudadanía que efectivamente sea una investigación seria, ¿verdad?, técnicamente sostenible,
para que tenga su resultado, pues, porque no solo basta con allanar, con detener y hacer el show mediático, sino que tiene que ser un proceso sostenido, ¿verdad? Y que acabe con una condena y un juicio con todas las Exactamente, garantías. retomando pues la valoración que hace, esperamos, decía Berta, que el proceso sea transparente y pues al final se logre una condena más allá de un show mediático. Ustedes, como creo, y tú mencionabas algo bien importante, el relevo generacional y también los mecanismos de transparencia y fortalecimiento de aquellas instituciones para elegir a funcionarios probos que tampoco estén pues prestados a acceder a algún soborno para manipular la justicia o los diversos procedimientos que se realizan en estas instituciones a favor de otros. ¿Cómo es posible que la misma Asamblea Legislativa en su momento solicitó la reelección de Luis Martínez en este caso? Bueno, yo creo que definitivamente es un gran avance que tengamos este tipo de capturas. Estamos demostrando que como ciudadanía estamos despertando, como sociedad civil estamos tolerando cada vez menos los actos de corrupción en las instituciones públicas, pero esto no es un trabajo aislado, o sea, no es un trabajo solo de funcionarios públicos o de diputados o de políticos. Nosotros como sociedad civil, como jóvenes, tenemos una tarea importantísima en el combate contra la corrupción, porque a medida que nosotros vayamos demostrando que no toleramos, que somos fiscalizadores, que somos vigilantes, entonces se van reduciendo los espacios para que los funcionarios y las personas que trabajan en instituciones públicas puedan sentir ese llamado como a la corrupción. Entonces, definitivamente el rol de sociedad civil es importante. Nosotros, como organización de la sociedad civil que cree en la defensa de la libertad, pues con mucha prudencia observamos el proceso y sí, realmente queremos que sea un proceso apegado a la ley, o sea, que se cumpla con las garantías procesales, que se cumpla todo el proceso que la ley y los códigos establecen, y que al final pues será la justicia la que determine cuál será el resultado. Pero nosotros como jóvenes pues sí nos mantenemos vigilantes, y creo que cuando hay una ciudadanía activa es muchísimo más difícil que se pueda manipular evidencia o incluso información. Pero ¿qué pasa cuando, si bien es cierto, la función ciudadana sí ejerce un control y hasta cierto punto una presión para las instituciones de gobierno y instituciones como la misma Fiscalía para que investiguen, pero qué pasa cuando la misma Fiscalía es corrupta? O sea, ¿qué puede esperar la población de una institución dañada, débil y pues plagada de crimen organizado, como lo mencionabas? ¿Qué tanto podría ser la opinión de la ciudadanía en este caso, o la denuncia ciudadana? Pues yo creo que definitivamente, o sea, sí podemos tener incidencia, no es necesario estar dentro de las instituciones para cambiarlas. O sea, como ciudadanos al final, las personas que están en ese tipo de instituciones deben servir los intereses de nosotros como ciudadanos. Y los cargos, digamos, de funcionarios de segundo grado son, por ejemplo, son personas elegidas por diputados, en quienes sí podemos tener incidencia directa para elegir quiénes nos van a representar. Entonces, debemos de tener cuidado como ciudadanos a las personas a las que estamos colocando en puestos claves, como la Asamblea Legislativa, porque son ellos los que luego deciden, deberían de decidir en apego a la ley, a qué persona se va a colocar en instituciones claves, como lo son la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía General de la República. Entonces, quizás ahí como ciudadanos tenemos una doble función, tanto de saber escoger bien a nuestros representantes, saber pasar factura, ahora que nosotros contamos con herramientas como el voto por candidaturas independientes o el voto cruzado, pues quizás es un poquito más fácil fiscalizar a los políticos, o incluso ahora en redes sociales pues nos damos cuenta inmediatamente de lo que está sucediendo y podemos expresar nuestro descontento o nuestra aprobación con las acciones de los diputados, por ejemplo. Entonces ahí sí yo creo que es una doble función de la ciudadanía, y sí creo que tenemos incidencia, que podemos cambiar las cosas y no es necesario estar dentro de las instituciones. Esto sin duda, como te comentaba antes, es un avance el que tengamos este tipo de investigaciones,
y pues confiamos en que se seguirá el debido proceso. Ok, partiendo de las valoraciones que hace Natalia Berta, en nuestro país podemos hablar de una normativa que permita la elección de funcionarios probos, teniendo en cuenta que es muy cierto lo que ella mencionaba, a través de la Asamblea Legislativa es prácticamente el filtro donde tienen que pasar funcionarios como el fiscal, representantes de la Corte y pues muchos más de instituciones importantes del órgano judicial. ¿Existe en nuestro país un mecanismo transparente para garantizar que los funcionarios que llegan a estas instituciones pues no tienen colas que les pisen, como dice el buen salvadoreño? Yo creo que no tanto es cuestión de leyes, sino que más bien históricamente aquí ha sido un reparto por cuotas políticas de las instituciones. Para nadie es un secreto que la Fiscalía siempre ha sido y ha pesado la derecha, digamos, políticamente hablando, a la hora de posicionar un candidato, impulsarlo y al final lo transan, ¿verdad? Una fracción de un partido político cede la Corte de Cuentas a cambio de la Fiscalía o a un magistrado de la Corte, o así se reparten las instituciones. Eso es un secreto a voces de las negociaciones que se realizan en la Asamblea Legislativa, lamentablemente. Digamos que a la hora de escoger los perfiles para estas instituciones claves, no precisamente predomina el criterio técnico o el conocimiento, la trayectoria. Incluso a la Fiscalía ha llegado gente que ni siquiera es abogado con trayectoria en derecho penal ni procesal penal. Por ejemplo, el caso del abogado Luis Martínez. Sí. Él, según el currículum que publicaba en la página de la Fiscalía, tenía experiencia de todo menos de derecho penal y procesal penal. Y creo yo que también eso fue un poco lo que facilitó, ¿verdad?, que se transara tanto como se transó en el periodo en el que estuvo. Entonces y quizás seguirá siendo un problema grave de nuestras instituciones y de los diputados de diferentes fracciones políticas, porque no es un problema solo de Arena, ni es un problema solo de la derecha, es un problema colectivo, digamos, de todos los partidos políticos. Con esta última valoración de Berta, vamos a irnos al primer corte. Al volver, vamos a continuar discutiendo sobre las actuaciones de los diputados de la Asamblea Legislativa, teniendo en cuenta que ellos también tienen el poder de elegir a estos funcionarios. Nos vamos a un corte, regresamos en unos minutos. Buenas noches, pues estamos nuevamente en este espacio legislativo. Estábamos conversando en el primer bloque sobre los diversos allanamientos que ha girado la Fiscalía General de la República, donde se involucran a empresarios de nuestro país, pero también la figura del ex fiscal general Luis Martínez y la estructura que se crea alrededor de esta figura, donde se destapa prácticamente una red de corrupción, donde él avalaba ciertos procesos y recibía sobornos, en todo caso, a favor o para favorecer a cierto grupo empresarial. Tal vez algunas valoraciones que se hacían en el primer bloque, y es que en nuestro país no existe una normativa para elegir a funcionarios probos dentro de la Asamblea Legislativa, y nos quedábamos con esa valoración y decía Berta, no es necesario crear más leyes en torno a esto, sino de que verificar también que en la misma Asamblea Legislativa existan diputados probos. ¿Podríamos hablar entonces que la Asamblea Legislativa ha avalado a estos malos funcionarios, Berta? Sí, yo creo que es un hecho. Incluso ahora, por ejemplo, que se ha dado estas capturas, hay muchos diputados que salen hablando un poco, poniendo en tela de juicio las investigaciones, ¿verdad? Y que obviamente son gente que tiene cola que les pisen y que probablemente el fiscal detuvo algunos procesos penales que había que seguir, ¿verdad? Hace unos días, si no me equivoco, Jorge Velado mencionaba que en varias ocasiones el fiscal general Luis Martínez se había acercado y les había manifestado que iba a defender a capa y espada a Francisco Flores, que enfrentaba un proceso de corrupción y enriquecimiento ilícito,
a cambio de algo. Él no menciona dinero ni dice qué tipo de dádivas estaba solicitando el ex fiscal, sin embargo sí hablaba de una intención de arreglar la justicia a favor de Francisco Flores. Pero la Fiscalía siempre actuó en beneficio de los intereses del expresidente Francisco Flores. ¿Se habrá concretado este acuerdo? Yo creería que sí, porque si el caso llegó donde llegó fue por el impulso de las organizaciones querellantes. El fiscal general nunca le decretó detención administrativa, nunca quiso y expresó en el proceso que estaba pidiendo detención provisional. Todo lo contrario, la Fiscalía siempre se plegó a las peticiones de la defensa. Incluso cuando pidieron que nos dejaran fuera a los querellantes, la Fiscalía también dijo que nos dejaran fuera. Entonces, digamos que lo que el señor Velado dice que les prometió, el fiscal se los cumplió. Que debería de revelar cuál fue la dádiva, porque en realidad el fiscal cumplió con favorecerlo en la investigación. Pues. Hablábamos durante el corte que es interesante cómo la empresa privada también está financiando este tipo de prácticas irregulares dentro de las instituciones, algo que no es nuevo. Sin embargo, hoy tenemos pruebas a nivel de la misma Fiscalía que nos dicen: empresarios solicitaron manipular la justicia a su favor a cambio de dinero, de diversos favores, en el caso del ex fiscal general Luis Martínez y su vinculación con el empresario Enrique Rice, hasta viajes en sus aviones privados. ¿Cómo analizas tú, Natalia, el papel que está teniendo la empresa privada, ahora no para criticar el uso de los fondos, ni tampoco para hablar de otros temas coyunturales, sino también implicado en la corrupción de nuestro país? Bueno, nosotros como organización consideramos que cualquier acto de corrupción es condenable independientemente de dónde venga. O sea, y al final, como mencionábamos antes, son instituciones que deberían de estar al servicio de la población, que no deberían de ser manipuladas por absolutamente nadie, ni por intereses políticos, ni por empresarios, ni por ningún ciudadano en particular. O sea, son organizaciones e instituciones que deberían de funcionar con el simple propósito de lograr que las personas, que los ciudadanos tengamos justicia pronta y cumplida, que yo creo que es lo que muchos como ciudadanos que aún creemos en el país anhelamos. También quisiera retomar lo que comentábamos sobre la elección de los funcionarios de segundo grado. Si bien es cierto, no hay una normativa que nos obligue a ceñirnos a un proceso en específico, coincido en que no se necesita necesariamente la creación de una nueva ley. Como país a veces tendemos a pensar que todos los problemas se resuelven con las leyes, lo cual no es necesariamente cierto, porque al final nos lleva a más burocracia, a crear cuerpos normativos que luego quedan en desuso. Entonces, no busquemos la solución en una ley que nos diga cómo elegir a los funcionarios de segundo grado. Incluso hay varias soluciones que a través de la jurisprudencia de la misma Sala de lo Constitucional nos han ido guiando y dando como esos highlights de cómo deben ser los funcionarios que nosotros escojamos, porque si bien es cierto, se habla de funcionarios probos, de moralidad notoria, que son los términos jurídicos, muchas veces son indeterminados, pero ya por ejemplo ahora tenemos las líneas jurisprudencial de la Sala, que ya da la indicación de que no se deben elegir funcionarios que tengan alguna afiliación partidaria, lo que es un gran avance, porque de alguna manera estamos intentando que estas personas que tienen una identificación fuerte con cualquier partido político no lleguen a las instituciones públicas, no ocupen cargos importantes que pueda propiciar tanto prácticas de corrupción como prácticas de favorecer a X o Y persona. ¿Es posible medir la rectitud de un funcionario teniendo en cuenta, y quiero reiterar mi pregunta, el sector empresarial se está convirtiendo en el financiamiento más accesible para la corrupción? En este caso, pues podemos verlo. Vemos un caso del expresidente Mauricio Funes que se desconoce todavía las pruebas, sin embargo, pues ya se encontró una escritura donde le pagaban $700,000 a cambio de ciertos contratos para el señor Mecafé. Vemos al empresario Enrique Rice comprando pruebas para acusar a la pareja Calderón, y cómo este dinero
se está pasando más allá de producir empleo, más allá de hacer crecer negocios, a un crimen organizado dentro de las instituciones. Se está financiando la corrupción. Porque si no hay empresario que financie esto, probablemente hay criminales que sí lo quieran hacer, pero también depende del funcionario aceptar o no. Y tú mencionabas algo, Berta, y pues en el caso del ex fiscal general, él ofrecía prácticamente, puedo manipular la justicia y me dan tanto. Es probable que haya pasado algo así. En el medio de los abogados se comenta este tipo de afirmaciones tan delicadas y tan graves, ¿verdad? En términos de justicia y probidad. Lamentablemente, mucha gente no toma, digamos, el valor de ir y denunciar, justamente por la cultura de impunidad que tenemos en este país. Y la gente, a veces uno le aconseja como abogado, mire, denuncie si usted recibió esta propuesta de un funcionario, ya sea de un fiscal, de un juez, de un procurador, ¿verdad? Usted denuncia, la gente dice, no, ¿para qué me voy a meter en problemas? Si no me van a hacer caso, si no me van a resolver, yo no tengo tiempo de andar presionando. O no tengo dinero para pagar un abogado. O tengo miedo, ejemplo, simplemente, tengo miedo. Yo creo que es realmente difícil garantizarle uno a la gente que va a tener, digamos, la protección por parte de las instituciones que necesita para llevar adelante y con éxito un proceso en este tipo de casos de corrupción. Es bien complicado. En el caso de la pareja Calderón, ustedes por la tarde presentaban una solicitud de revocatoria de la pena de estas personas, que hasta el mismo fiscal general de la República, Douglas Meléndez, mencionaba que están sustentados y basados en la prueba que pagaron por fabricar. Entonces, denota la inocencia de estas dos personas. Tal vez nos comenta un poco de qué se trató esta solicitud. Sí, junto a un colega abogado, Pedro Cruz, con quien estamos ejerciendo la defensa del señor Mario Calderón y de la señora Claudia Herrera, presentamos esta tarde una solicitud, ¿verdad?, al fiscal general de la República para que pida él a los juzgados correspondientes la nulidad absoluta de los procesos penales que se han seguido contra esta pareja, basado en la prueba ilegal o ilícita, ¿verdad?, que se ha encontrado producto de la relación entre Luis Martínez y el empresario Enrique Raiz. Concretamente, esta pareja está siendo procesada, ¿verdad?, primero por el delito de lavado de dinero. Están en el juzgado noveno de instrucción enfrentando este proceso desde septiembre del año pasado sin ningún tipo de prueba, más que un informe de un analista de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía, que es uno de los informes que dice el fiscal en declaraciones ante los medios que este informe fue pagado, o sea, se ordenó que se realizara para perjudicar concretamente a la señora Claudia Herrera, y de hecho está sumamente mal, está presa desde hace 11 meses. Y aparte, ¿verdad?, está mal de salud, no ha podido acceder a servicios médicos. Ella tiene insuficiencia renal crónica avanzada, vive con un riñón desde 1998. Entonces, la situación de ella es de vida o muerte. Por eso nosotros tomamos esa acción y fuimos a pedirle al fiscal general, bueno, mire, si usted ha encontrado que esta prueba sobre la que están sustentando el caso de lavado de dinero es ilícita y fue pagada y está tan claro, vaya y pida la nulidad de este proceso para que la señora pueda recuperar su libertad. Nosotros hemos ido ante la sala de yo soy abogada de la pareja desde febrero de este año. Desde que ellos fueron detenidos, los abogados anteriores presentaron habeas corpus a la Sala de lo Constitucional, se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Procuraduría de Derechos Humanos, a denunciar esta serie de atropellos por parte del fiscal y lamentablemente hasta la fecha no hemos tenido un resultado. Entonces la señora sigue estando presa, él está preso en Metapán desde hace más de un año, o sea, por procesos amañados. Lo justo es que el fiscal actúe en coherencia con lo que ha encontrado y pida que sean puestos en libertad inmediatamente, ¿verdad? Porque
es lo que por justicia se debería hacer. Exacto. Natalia, tal vez ya para ir cerrando, me gustaría tener tu valoración en torno, pues tenemos la parte legal, ¿no? Y en este caso la abogada que representa uno de los casos con los que se está sustentando la acusación contra el empresario Enrique Raiz. En esta ocasión, ¿qué podemos esperar? ¿O cuál es tu percepción de lo que podemos esperar de este caso? ¿Se ordenará prisión durante se desarrolle el procedimiento legal, judicial, para los implicados? ¿Van a quedar en libertad? ¿O simplemente vamos a tener un caso más donde la Fiscalía demuestra ser fuerte, sin embargo a la hora de llegar a tribunales presenta una acusación debilitada? Yo creo que en este caso y en algunos otros todavía quizás es prematuro especular cuál va a ser el resultado, y sin embargo, pues como le he comentado antes, la idea es que los procesos se lleven de acuerdo a la ley, que sean procesos que respeten garantías constitucionales, procesos que se apeguen también a las garantías legales que tanto la ley como los códigos ofrecen, porque creo que no nos sirve de mucho solo montar el show, que se realicen capturas y todo si realmente no se va a concretar. Creo que al final es positivo este tipo de acciones, los allanamientos, todo es positivo. Creo que son cosas que quizás hasta hace un par de años eran impensables. Hay muchos funcionarios que lamentablemente se consideran intocables, pero yo creo que ya como ciudadanía estamos despertando, como sociedad civil estamos presionando, y eso de alguna manera va a hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción, porque no es una lucha aislada, es esfuerzos de sociedad civil y pues también que las personas que están trabajando en las instituciones públicas dejen como de lado esa idea de la corrupción, de la impunidad, la cultura de impunidad que mencionaba Berta, que lamentablemente ha estado por muchos años en el país. Sin embargo, al final yo creo que es positivo, es un avance, pero hay que valorarlo con prudencia, no hay que especular sobre el resultado y siempre estar como ciudadanos vigilantes, o sea, vigilando que se cumpla con la Constitución, que se cumplan con las leyes, y yo estoy convencida de que eso va a hacer la diferencia. O sea, ahora que nosotros como ciudadanos, como jóvenes, tenemos herramientas que nos ayudan a transparentar las instituciones públicas, como la Ley de Acceso a la Información Pública, que nos permite tener acceso a información en poder de instituciones públicas, y a través de esa ley se han destapado muchísimos casos también de corrupción y hemos tenido acceso a información que antes era impensable. Tenemos una ley de probidad que está ahorita en estudio en la Sala de lo Constitucional, y deberíamos como sociedad civil de exigir que la ley de probidad que se apruebe sea una ley que realmente tenga dientes, o sea, que pueda perseguir la corrupción, que pueda obligar a los funcionarios a pensársela 2 veces. Entonces, como sociedad civil, creo que podemos tener ese impacto, y más allá de poder tenerlo, creo que es importante y es una responsabilidad que como ciudadanos tenemos. Ok, sin duda tenemos mucho que hacer como juventud, como ciudadanos, en este caso contra la corrupción. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, el tema da para seguir discutiendo, pero vamos a estar pendientes y sin duda pues se desarrollarán más capturas, más allanamientos y veremos qué es lo que pues está diciendo la Fiscalía o qué mensaje está enviando a nuestros funcionarios y a nuestra clase política en general con estos allanamientos. Esperamos ver a una fiscalía firme en tribunales para poder obtener justicia, aunque como lo comentábamos con nuestras invitadas, y les agradezco por acompañarnos, es difícil para el salvadoreño promedio saber qué significa la justicia. Con esto pues nos despedimos y los invitamos a sintonizarnos la siguiente semana con otro tema pues coyuntural y legislativo. Regreso con Alejandra y nos vamos con noticias internacionales después del corte. Buenas noches.